Esa conversación cambió muchísimo mi situación y empecé un proceso de sanar muy bonito. Y es fundamental que haya esa facilidad para hablar. Cuando todo es tan rígido, cuando todo es tan malo, eso hace que la confianza se rompa y que en realidad pues los hijos no quieran confiar en los padres. Algo que yo admiro mucho de mis papás es que han tenido la capacidad de reconocer sus errores y tratar de mejorar y cambiar lo que no ha estado bien y pedir perdón, que eso es algo que admiro muchísimo. Y fue un momento en el que yo abrí realmente mi corazón y les conté muchas cosas que yo había vivido desde muy chiquita, pero también cómo me había sentido con las actitudes que de pronto ellos habían tenido en mi adolescencia. Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast La Vida en Positivo. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, ñaña, y de verdad que hoy es un podcast súper interesante porque vamos a hablar acerca de tu adolescencia, cómo viviste esa etapa y cómo ustedes deben saber y también han visto en el podcast anterior que realmente la adolescencia es una etapa donde uno toma decisiones, donde uno por ahí va forjando lo que va a ser el futuro, la juventud y sienta como esas bases, así que de verdad que es muy interesante. Bueno, primero que todo cuéntanos cuál fue ese primer momento que te marcó en la adolescencia, qué vivencia, qué experiencia te marcó y hoy dices pues de eso aprendí muchísimo de ese momento de mi vida. Bueno, la primer vivencia fue cuando tenía 14 años, como les hablamos en el podcast anterior, no nos dejaban tener novio hasta los 18 años y fue la primera vez que me enamoré. Y resulta que empecé a hacer pues obviamente con el niño que me gustaba cositas a escondidas y todo eso. Y ¿qué cuando cositas? mis papás... no, eran cosas muy de adolescentes, cosas muy de niños. Yo me acuerdo que mi cama quedaba al lado de la ventana y una vez él llegó y me dejó un arrocito en chocolate. O sea, eran cosas como muy tiernas de esa edad. Y cuando mis papás se dieron cuenta, pues no, o sea, se armó un problemón enorme. Ellos obviamente no estaban de acuerdo, me prohibieron hablarle a él. Y meses después, o como si un mes, unos días después, me di cuenta que él estaba como coqueteando o saliendo con una de mis mejores amigas. Entonces eso fue como súper triste, me marcó mucho en ese momento, pero bueno, obviamente ya ahorita lo veo como que era algo muy de adolescentes y esas cosas pasan mucho en los adolescentes, que se enamora de la mejor amiguita y que le rompe el corazón y bueno. Entonces siento que esa fue como la primer vivencia que me marcó en esa etapa. Y pues obviamente como el extremo de pronto de mis papás de uy, ya no le puedes hablar o no te puedes enamorar. Entonces se perdió mucho la confianza que de pronto yo tenía para contarles a ellos lo que yo pensaba y cómo me sentía. Ok, bueno, y ahí quiero resaltar porque de pronto muchos escuchan y dicen como que, uy, no, pero esos papás de Lina y Luz, como que qué terrible, porque sí eran muy estrictos en ese momento, o sea, sí, tenían como pensamientos muy fijos sobre ese tipo de cosas. De pronto muchas personas han crecido en un ambiente distinto, más liberal y más equilibrado en esa parte, otros se identifican con nosotras y realmente eso fue algo que marcó mucho nuestra adolescencia y como que quisiera decirle hoy tal vez algo a los padres, tanto que son así como tan estrictos como a los hijos de pronto de padres tan estrictos, y es que hay formas de ganarse la confianza en esa época, en la adolescencia, que es súper importante y es fundamental que haya esa facilidad para hablar. Cuando todo es tan rígido, cuando todo es tan malo, eso hace que la confianza se rompa y que en realidad pues los hijos no quieran confiar en los padres. Eso fue lo que pasó en ese momento, hubo una ruptura como de esa confianza hacia los padres y entonces pues nunca más volvemos a contar nada porque pues todo se va a formar un problema. Entonces si tú sientes que algo se te vuelve un problema contarlo, pues prefieres callarlo. Y eso es algo que hay que tener muy en cuenta como en las relaciones, ¿no? Si de todo hacemos pues como un problema y cogemos a los hijos, bueno, yo no tengo hijos, pero cogemos a los hijos y es como ese castigo, todo es malo, entonces se va a perder la confianza. Y también para los hijos de pronto que estén pasando por esa situación, es buscar personas que los puedan aconsejar bien. Yo creo que nosotras tuvimos
muy buenos amigos y personas muy sabias en ese momento. De hecho, hasta hoy nos acompaña un amigo que él es pastor y ha sido como nuestro padre espiritual, y desde esa época fue amigo nuestro. Entonces nos escuchaba nuestras locuras, nuestros aciertos, lo bueno y lo malo, y en todo ese proceso nos acompañó, nos aconsejó. Así que no se trata de que como mis papás no me escuchan, entonces Me guardo todo. me guardo todo, o también me desenfreno en mi forma de ser por rebeldía. Es bueno buscar personas con las que podamos hablar y con las que podamos sentir esa empatía. ¿Listo? Así y para es. los padres, nada, tratar El diálogo de es entender, súper importante. tratar de hablar. De hablar, nunca de alegar, nunca de atacar, sino de aprender a escuchar, sentarse, preguntar qué te pasa, por qué estás así. Esas son cosas súper importantes que afianzan la confianza entre padres e hijos. Y hace que en la adolescencia no se quiebre tanto la relación, que es una época realmente muy importante. Así es. Bueno, y después tengo que decir que obviamente la relación con mis papás cambió años después, porque algo que yo admiro mucho de mis papás es que han tenido la capacidad de reconocer sus errores y tratar de mejorar y cambiar lo que no ha estado bien, y pedir perdón, que eso es algo que admiro muchísimo, porque siento que la mayoría de padres es como que pues yo todo lo que hice lo hice con la mejor intención, no fue con la intención de herirlo, de dañarlo. Yo me iba a trabajar era por mantenerlos ustedes, por sacarlos adelante, pero a veces no se tiene en cuenta que en medio de todo, con buenas intenciones y todo, se pudieron cometer errores y somos completamente humanos, y los papás también son humanos, no vinieron aprendidos para educar a sus hijos y pueden cometer errores. Y es muy bonito cuando el papá dice: me equivoqué, perdóname. Créanme que eso es súper importante para nuevamente crear confianza y para los procesos de los hijos, que a veces tenemos que sanar las cosas que hemos vivido con nuestros papás. Y eso fue lo que pasó en mi caso años después. Yo me acuerdo que llegó un punto en el que tú no estabas, te habías ido para Brasil, yo me quedé viviendo sola con mis papás, estábamos los tres en la casa y no nos entendíamos, o sea, era pelea y discusión todos los días. Hasta que llegó un punto en el que ya dijimos como que no, o sea, esto, la relación no da para más, ya es muy cómodo que en la casa, pues uno llegue a la casa después del trabajo a descansar y todo sea peleas y todo eso. Entonces una noche me sentaron y me dijeron: bueno, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Por qué se siente así? ¿Por qué reacciona de esa manera? Y fue un momento en el que yo abrí realmente mi corazón y les conté muchas cosas que yo había vivido desde muy chiquita, pero también cómo me había sentido con las actitudes que de pronto ellos habían tenido en mi adolescencia. Y para ellos fue como que wow, yo no me esperaba que tú estuvieras viviendo eso. Y fue muy bonito porque se vulnerabilizaron mucho, también como que contaron su versión de los hechos, y ambas partes pudimos entender que no todo se hizo ni desde la rebeldía, ni tampoco que se hizo desde una mala intención, sino que somos humanos, cometemos errores, y ese fue un espacio muy bonito para que cada uno como que reconociera lo que de pronto no había hecho bien, y de ahí en adelante empezar a mejorar esas cosas. Y de verdad, créanme que eso cambió muchísimo lo que yo estaba sintiendo y pensando en ese momento, porque por esa misma situación de estar peleando con ellos, de tener súper mala relación, yo estaba en una depresión muy fuerte. Entonces, de hecho, estaba con pensamientos suicidas, lo intenté 2 veces. Entonces realmente eso me había llevado como a no encontrarle sentido a la vida, me sentía súper sola, y bueno, esa conversación cambió muchísimo mi situación y empecé un proceso de sanar muy bonito. Meses después quise ir a terapia, quise conseguir un psicólogo, mis papás me apoyaron al 100%. Entonces como que todo cambió desde ese momento en el que ellos decidieron: sí, cometimos errores, los reconocemos y perdón por eso, y vamos a tratar de todos mejorar y aportar para que la familia pueda nuevamente estar unida y recuperar como esos lazos de confianza que de pronto se habían perdido, porque ellos estaban muy de pronto enfocados en el trabajo en su momento y pensando que estaban haciendo todo lo mejor para darnos a nosotras una educación buena.
Y como les digo, ahí está que las intenciones de ellos no eran malas, pero en medio de todo eso se enfocaron mucho en el trabajo y de pronto solo se reconocían las cosas malas, no nos sentábamos a dialogar, sino que era, bueno, si se portó mal, entonces el castigo y ya. Entonces sí, o sea, no se hizo como desde la mala intención, pero se cometieron los errores y de ahí en adelante todo empezó como a cambiar muchísimo en nuestra relación. Y yo quiero rescatar algo de ahí, y es ese punto de conversación, ese punto cuando uno puede realmente sentarse a hablar con los padres o con las personas. No es fácil porque uno nunca sabe qué va a pasar, uno nunca sabe qué reacción va a tener la otra persona, si va a reconocer, si va a pedir perdón, si va a aceptar, si no. Pero yo digo, sea como sea, hay que hablar, sea como sea, las cosas hay que sacarlas. Nunca podemos esperar que la otra persona reaccione como quisiéramos, ojalá, pero no, la otra persona puede incluso enojarse más, nuestros padres pueden enojarse más, y creo que yo he visto muchos de esos casos. O sea, yo digo, gracias a Dios nuestros papás son muy abiertos a hablar, y hoy en día es tan bonito porque yo los veo y yo digo, el cambio que ellos han tenido en la comunicación ha sido impresionante, pero eso fue porque nosotras en un momento de nuestra vida decidimos hablar a como todo fuera y sacar todo el dolor, todas las heridas, todas las cosas que tuviéramos con las actitudes que ellos habían tenido, y eso hace que ellos se den cuenta. Y fueron conversaciones muy complicadas, muchas de esas conversaciones fueron muy complicadas porque ellos no reconocieron, porque en el momento estaban cerrados, en el momento había muchas cosas a nuestro alrededor también como que los hacía que fueran con una mentalidad tal vez muy fija de ciertas cosas. Entonces fue todo un proceso. O sea, nosotras tuvimos que pasar por conversaciones donde solamente salíamos llorando y ya, o sea, había que dejar. No había solución. Pero el proceso fue muy bonito, y hoy en día yo digo a cualquier persona, la mejor forma de arreglar un poco las relaciones es hablando, así la otra persona a veces no responda como queremos, y no siempre, como les decía ahorita, como esperar eso que quisiéramos ver. Es ese trabajo de poder expresar, de poder sacar las cosas, y en el tiempo vamos aprendiendo cómo hacerlo, porque inicialmente nosotras llegábamos así con toda, a alegar también, a pelear, exacto, a discutir. No eran conversaciones, eran discusiones, o peleas, porque las discusiones son buenas, pero llegábamos en un tono de voz que no era el correcto, en una actitud que no era la correcta, y con el tiempo fuimos entendiendo de que no era así, de que era conversando, de que era poco a poco, y eso también nos dio lugar a que ellos fueran cambiando su forma de actitud, a que nosotras también fuéramos cambiando muchas cosas. Fue un trabajo en conjunto. Entonces la comunicación y hablar las cosas nos ayuda a sanar heridas, y ayuda a que esos dolores que uno tiene ahí pues comiencen a sanar. Sí, y a mí me gustaría decirle de pronto algo a los adultos o a los papás, y es que para uno, aunque no cambie la herida o no se cambie la situación que ya haya pasado, para uno sí es muy importante cuando tenemos el valor de reconocer que nos equivocamos, porque cuando hay ese orgullo es que no, yo soy el adulto y es como si fuera perfecto y no puedo asumir que de pronto me equivoqué y cometí un error. Se sienten como que reconocer un error es perder la autoridad. Exactamente. No, o sea, y es todo lo contrario, porque uno entiende que, bueno, es un humano como yo, se equivoca como yo, y el hecho de reconocerlo es como que, ok, podemos llegar a acuerdos y entender que sí, ambos nos equivocamos, pero no pasa nada, podemos seguir adelante. Pero cuando pasa lo contrario, y es que me cierro y me pongo firme en que no, yo no cometí un error y punto, y todo lo hice con la mejor intención, y mire yo todo lo que le di y usted cómo me viene a agradecer, eso son cosas que distancian mucho más y que cierran a las personas para que puedan expresar y realmente sanar. Entonces es como de pronto como un consejo que le daría a las personas adultas o a los padres. No está mal y no es perder autoridad reconocer un error.
Bueno, ¿tienes algún otro momento así en tu adolescencia que te haya marcado? O ya dejamos, porque también vamos a hablar de... Bueno, encontramos nuestra pasión, por qué hacemos lo que hacemos ahorita, pero yo creo que eso da para otro podcast. Eso da para otro podcast. Sí. En los próximos podcasts, el mío realmente no voy a hablar mucho de cómo encontré mi pasión ni nada de eso. Voy a enfocarlo más en cómo ha sido mi experiencia superando los momentos difíciles que he aprendido y cómo he aprendido, aunque nunca es fácil, pero a amar los momentos difíciles y amar los procesos. Hoy en día soy una persona que ama cuando viene un proceso, aunque a veces sea muy duro, pero es como que, ok, de aquí voy a aprender algo y de aquí voy a salir siendo mejor persona. Así que ese será el próximo podcast y después vamos a hablar de cómo mi hermana encontró su propósito de vida, qué fue la vivencia que desencadenó todo ese aprendizaje súper bonito. Así es. Bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si tienen cualquier duda, inquietud, nos la dejan saber en los comentarios y suscríbanse a nuestro canal.